Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video lo que vamos a aprender es matemáticamente qué es un vector, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo vamos a necesitar este concepto, que en realidad es algo más matemático, lo vamos a necesitar para trabajar en el tipo de movimiento que son tiro oblicuo, ¿sí? Que es un movimiento que se realiza, un movimiento en dos dimensiones, ¿sí? Que es en dos componentes. Bien, ¿qué es un vector? Un vector, llamamos vector a una recta orientada. ¿Por qué orientada? Porque tiene una flecha, generalmente es una especie de flecha, ¿no? Que tiene módulo. El módulo sería el valor numérico del vector, ¿sí? Esto sería el módulo. El sentido me lo indica la flecha, ¿sí? La flecha me va a indicar el sentido, o sea, el hacia dónde. Si yo les digo, bueno, a ver, aplicamos una fuerza, ¿hacia dónde? Hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿sí? Bien, y la dirección me la va a indicar la recta de acción, ¿sí? Que generalmente, a ver, por ejemplo, no es lo mismo tener una dirección horizontal que vertical, ¿sí? Bueno, básicamente eso. Bien, en forma resumida, entonces un vector es una especie de flecha con la cual se representan generalmente ciertas magnitudes en física, como lo son la fuerza, la velocidad, ¿sí? La posición, el desplazamiento, o sea, hay muchas variables que son representadas a través de vectores. Y un vector tiene distintas formas de poder representarlo, ¿sí? Una de ellas es a través de los ejes cartesianos, ¿sí? Que matemáticamente ustedes los conocen y tienen una componente en X y una componente en Y, ¿sí? En este caso puntual nosotros vamos a hablar de un vector, solamente del vector velocidad, ¿ok? Por el momento. Vamos a decir, bueno, a ver, necesito en un tiro oblicuo, como lo vamos a usar justamente para ese tipo de movimiento, si yo lanzo algo en forma de parábola, ¿sí? La velocidad va a ser un vector, ¿sí? Ese vector, velocidad, va a tener dos componentes, una componente en X y otra componente en Y. Ahora vamos a aprender cómo hacer para poder averiguar los valores en cada caso. Bien, entonces, hay dos formas, dijimos, de representar a los vectores. Tenemos en coordenadas lo que sería par ordenado, capaz que ustedes matemáticamente lo conocen como par ordenado, ¿sí? Que generalmente, por ejemplo, si tengo un vector, vamos a llamarle B, ¿sí? Los vectores se representan con una flechita arriba y generalmente tienen dos componentes. En X, qué sé yo, por ejemplo, 2 de X y 3 de Y, ¿sí? Ustedes ya saben que siempre escribimos primero X y después escribimos Y, ¿sí? ¿Y cómo graficamos este vector? Y X. De acá me muevo 1, 2 en X y después me muevo hacia arriba 1, 2, 3 en Y. No hago 1, 2 y subo 3 en Y. Y acá va a estar graficado mi vector, ¿sí? Ahí. El vector B, ¿sí? Entonces, fíjense que este vector corresponde a un tipo de movimiento de tiro oblicuo porque la velocidad es vectorial, ¿sí? Va a tener dos componentes. A veces uno tiene el dato de la componente en X y de la componente en Y, pero a veces no lo tenemos. Y si no lo tengo, tengo que aprender a averiguarlo. ¿Y cómo lo voy a averiguar? Utilizando trigonometría, ¿sí? Seno, coseno, tangente del ángulo y Pitágoras. Vamos a repasar un poquito eso.
seno del ángulo siempre era igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí? Estas son. Después, coseno del ángulo era igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ahora vamos a analizar el triángulo rectángulo. Después, tangente del ángulo era igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y por último, el teorema de Pitágoras que decía que la hipotenusa al cuadrado era igual al cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado, ¿sí? Que yo ya directamente este cuadrado lo voy a pasar para allá como raíz y lo voy a dejar así, porque lo vamos a usar de esa manera, ¿sí? Bien, entonces, generalmente, bueno, entonces dijimos que era una forma de escribir, de representar un vector, pero hay otra forma, ¿sí? Que es la forma polar, se llama forma polar. Que en la forma polar, generalmente, yo solamente tengo como dato, tengo el ángulo de inclinación, que pueden ser, no sé, 45 grados, por ejemplo, y puedo tener el módulo del vector, que se escribe así. Vamos a poner el módulo de b. Que recuerden que el módulo era el valor del largo, o sea, cuánto mide ese vector, ¿sí? Que supónganse que puede ser 50 metros por segundo. Nosotros vamos a hablar siempre de velocidad. Acá también le voy a poner la unidad de velocidad, que es lo que me interesa, ¿sí? Entonces, este vector sería en Y y en X, tendría una inclinación así de 45 grados y el módulo, o sea, este largo, que se escribe así, módulo, sería igual a 50 metros por segundo, ¿sí? Bien, ahora, ¿cómo vamos a trabajar? O sea, ¿cómo hacemos si tenemos, por ejemplo, este dato y lo queremos pasar a componentes, ¿no? Porque yo en realidad capaz que tengo el ángulo de inclinación y tengo el módulo, pero yo necesito averiguar cuáles son las componentes en X y las componentes en Y de la velocidad, ¿sí? ¿Cómo hago para pasar de polar a par ordenado y de par ordenado a polar, ¿sí? Bueno, para poder hacer eso lo que tenemos que hacer es utilizar seno, coseno, tangente y bueno, la hipotenusa. Les voy a dejar en otro video un ejemplo, ¿sí? Aplicado a lo que es tiro oblicuo y utilizando estas cuatro herramientas matemáticas que nos van a servir en física, ¿sí? Les dejo un beso.